Hechos 8, 26 al 40. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El día de hoy estaremos viendo este tema. Cristo nos hace aceptos ante Dios. Este texto que acabamos de leer es la continuación de lo que se nos está hablando en Hechos. Jesús le había dado un mandato a sus discípulos: espérense hasta que llegue el Espíritu Santo, y cuando Él llegue, entonces ustedes van a poder tener el poder para hacerme testigos, y les dice específicamente en dónde: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta último de la tierra. Nosotros hemos visto que esto se ha estado cumpliendo en los capítulos anteriores. La iglesia se había quedado en Jerusalén mucho tiempo. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios manda una persecución. Usa una persecución para hacer que la iglesia se vaya a dónde? Salga de Jerusalén a Judea. Y vimos la semana pasada que a dónde fue: a Samaria. Y hoy vamos a ver cómo llega hasta lo último de la tierra. ¿Cómo empieza a llegar hasta lo último de la tierra? Porque de ahí siguen creciendo más y más y más. Eso es lo que nos habla Hechos. Cómo la iglesia sigue avanzando, sigue extendiendo el reino de Dios. Entonces, esta historia no es solamente la historia de un etíope, como lo vamos a ver. Es la historia de lo que el evangelio puede hacer con alguien a quien, vamos a ver, la sinceridad de su ritualismo, que era genuina, no le fue suficiente. Aunque el eunuco hacía cosas que eran buenas, no las hacía como Dios mandaba. El evangelio puede alcanzar a todas las personas, inclusive a alguien como el eunuco. Veremos cómo Dios no solamente va por nosotros, viene por nosotros, nos alcanza, sino que además nos hace ser aceptos delante de Él para siempre. La pregunta que vamos a estar respondiendo a lo largo de toda la predicación es: ¿qué nos hace aceptos delante de Dios? El primer punto que vamos a ver es: somos indignos delante de Dios. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios le dice a Felipe que salga de Samaria y él va. Y sucedió que mientras él salía, también iba alguien en camino, que era, dice el versículo 27,
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado hasta Etiopía en su carro y iba leyendo al profeta Isaías. Nos presenta un hombre con mucho poder en su reino, prácticamente el segundo al mando en cuanto a autoridad en Etiopía. Dice que tenía todas las riquezas también a su disposición. Pero nos dice algo muy interesante. A pesar de ser de Etiopía, dice que tenía una atracción por la fe judía. ¿Por qué? Porque había venido desde muy lejos, había recorrido semanas, quizás meses, para llegar a Jerusalén. ¿Para qué dice el texto? Para adorar. No se sabe por qué, pero él había escuchado del Dios de Israel y había venido a adorarlo. A primera vista pareciese que es un candidato ejemplar para que Dios lo salvara. Bueno, pues se está esforzando tanto desde muy lejos y la verdad vino al templo, ¿no? Pero ahorita vamos a estar viendo que entre más prestamos atención a quién era y lo que hacía, veremos cada vez más razones de por qué él era excluido y debía ser excluido. Y que todas las cosas apuntan a que nadie puede acercarse a Dios por su propio esfuerzo y también por su condición. Lo primero que nos dice es que él era de Etiopía. El texto nos dice que era un eunuco etíope, pertenecía a otra nación. Y eso era algo pecaminoso para él, el hecho de que perteneciera a otra nación. No por el hecho de la nación a la que pertenecía, sino porque en el sentido espiritual los gentiles estaban afuera del antiguo pacto, estaban excluidos del pacto antiguo. ¿Qué había pasado? Dios había elegido de entre todas las naciones a una nación, que era Israel. ¿Para qué? Para rebelarse. Todas estaban mal, pero dijo, yo voy a elegir a una, que es Israel. A ella le voy a revelar quién soy yo. Y hace un pacto con ellos, ¿no? En el monte Sinaí. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 2. Les dice a la iglesia de Éfeso. Dice, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La diferencia de Israel y todas las demás naciones era que a Israel Dios se les había revelado, pero a las demás naciones no. Israel sí sabía cómo acercarse a Dios. Dios les había entregado todas las cosas para que ellos pudieran acercarse a Él, ¿no? La ley, las promesas. Ellos sabían en quién poner su esperanza. Por eso dice Pablo, los demás naciones viven sin esperanza en medio de su perdición. Pero Israel tiene la verdad. La condición de un gentil es que es alguien que vive su vida sin tomar a Dios en cuenta, porque ni siquiera sabe quién es Dios. Y llevan viviendo su vida sin prestarle la menor atención a Dios. Viven ajenos a todo lo que Dios es. No es, tampoco los judíos no se libran de eso. ¿Por qué? Porque alguna vez nosotros recordamos que Jesús le dice a los mismos fariseos, ustedes son unos incircuncisos de corazón. De hecho, Esteban se los dice también hace algunos capítulos atrás a Israel. ¿Qué les quiere decir? Bueno, ustedes, aunque tienen todas las promesas y todos los pactos, en su interior están alejados de la verdad. Están viviendo como si no fueran, como si no tuvieran la señal del pacto en sus corazones. Por eso ustedes son como un gentil más. Han vivido su vida ajenos a Dios. Además, cuando este hombre, el etíope, llegaba a adorar a Israel, recordemos, el templo tenía divisiones. El templo tenía divisiones. Yo creo que todos lo hemos visto. Tenía el lugar santísimo, después tenía el lugar santo, después tenía el lugar donde solamente estaban los sacerdotes, la fuente donde se purificaban, el altar. Después tenía el atrio de los hombres, después tenía el atrio de las mujeres y al final tenía el atrio de los gentiles. Entre más se alejaba, era
un símbolo de que cada vez alguien estaba más lejos de la santidad de Dios. Pero particularmente la división que existía entre el atrio de los gentiles y todo lo demás tenía una inscripción en piedra que decía: desadvertía a cualquier extranjero que cruzara que era responsable de su propia muerte si cruzaba esa pared. ¿Por qué? Porque era considerado por la ley alguien impuro. No era una sugerencia, era la señal visible de una realidad espiritual. El gentil en su estado natural está separado de la presencia de Dios. Y era algo bueno que les hacía la ley. Bueno, evita que pase algo. Tú no puedes manchar el nombre de Dios, por eso tú no te puedes acercar más adentro. Esa es la realidad por ser gentil en la que se encontraba el etíope. Pero aparte dice que era eunuco. Y eso lo hacía también impuro delante de Dios. Era eunuco. En otras palabras, había sido castrado de sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque así funcionaban las cortes reales en las naciones en aquel tiempo. Solamente a los hombres castrados se les confiaban las cámaras más íntimas del palacio y todas las posesiones. ¿Por qué? Porque así ellos no iban a poder querer hacer un heredero para que entrara en la corte real. Recordemos, él era eunuco funcionario de la reina de los etíopes. Y hacer eso le impedía que él hiciera muchas cosas en contra de la reina. Ese cuerpo a él le dio mucho poder y una posición en Etiopía, pero ese mismo cuerpo lo excluía delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice la ley referente y específicamente a esto. En Deuteronomio 23:1 dice lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. La ley decía lo siguiente: un hombre que ha sido herido en sus partes íntimas no podrá entrar a la congregación del Señor. No se refiere a que no podía entrar al templo, ya hablamos que él entraba al atrio de los gentiles. Lo que quiere decir es que este hombre nunca iba a poder pertenecer oficialmente al pueblo judío. Podía acercarse, pero jamás iba a ser parte del pacto. Jamás iba a poder recibir la señal de la circuncisión y ser parte del pueblo de Dios. Iba a ser excluido de la asamblea plena del pueblo del pacto. Era considerado ceremonialmente impuro porque no mostraba el diseño perfecto de Dios en el hombre. No podía él entrar al pueblo de Dios. Eso es lo que dice la ley. Nunca iba a poder ser contado como un miembro aunque él quisiera. Su condición corporal era irreversible, lo hacía inapto para estar delante de Dios para siempre. Pero por si fuera poco, todavía dice el texto algo más. Dice el versículo 30. Dice: acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice que él no entendía lo que estaba leyendo. Él tenía el manuscrito de la ley en sus manos, pero no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. No solamente lo que estaba leyendo, no entendía todo lo que estaba haciendo. Hizo todo lo que la ley pedía. Vino a adorar a Jerusalén, al templo. Gastó una fortuna para tener un rollo. En aquel tiempo no era nada fácil tener un rollo, casi nadie lo tenía. Bueno, él tenía tanto dinero que pudo conseguir un rollo de la ley, podía leerla. Era algo que se hacía por todos lados. Viajó meses desde Etiopía, llegó y entregó sacrificios. Tenía tanto dinero que pudo haber entregado muchísimos sacrificios para que fueran entregados en el altar. Pero el texto nos dice que todo lo que él hacía, lo hacía sin entender. No sabía por qué lo hacía. Lo hacía, ¿por qué? Porque se lo dijeron los maestros de la ley. Pero él no sabía realmente por qué hacía lo que hacía. Era un problema de adoración incorrecta. Se intentaba acercar a Dios de una manera equivocada.
Pudo entregar todos los corderos, todos los sacrificios, y eso no cambiaba en nada su condición. No porque lo que hacía fuera algo malo, sino porque lo hacía sin entenderlo. Su corazón estaba igual. Estaba haciendo obras para querer acercarse a Dios. El eunuco venía de adorar a Dios siguiendo los rituales, pero de una forma vacía, hueca, porque no sabía por qué tenía que hacerlo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros no somos eunucos, no somos etíopes, pero actuamos de una manera muy similar muchas veces, y somos como Él. Muchas veces vivimos como personas ajenas totalmente al pacto de Dios. No lo tomamos en cuenta en nuestras vidas muchas veces, como si Él no estuviera a nuestro lado. Llevamos vidas, tomamos decisiones, actuamos como si Dios no nos hubiera acercado a su pueblo, como los gentiles. Llevamos vidas sin tenerlo en cuenta, como si fuéramos personas que desconocen totalmente todo lo que Dios nos demanda. Nosotros no tenemos tal vez nuestro cuerpo mutilado como Él, pero el pecado nos hace ver como alguien que no está alineado al diseño de Dios. No reflejamos como deberíamos la imagen de Dios en nuestras vidas por nuestra condición caída. Él tenía la condición física, pero nosotros tenemos una condición pecaminosa que nos impide reflejar a Dios como tiene que ser reflejado en su totalidad de nuestras vidas. Y mutilamos muchas partes del carácter de Dios en nosotros. Por ejemplo, cada vez que ofendemos a nuestros hermanos, a nuestra pareja, ese no es el diseño de Dios para nosotros. Nosotros deberíamos reflejar el amor, el cuidado, el sustento, el perdón. Pero cuando no lo hacemos, reflejamos que hace falta algo en nosotros. Cuando cantamos el Evangelio, como hace rato lo hacíamos, como todos estábamos cantando, ¿qué hizo el eunuco? Leyó la ley, leyó el Isaías, pero dice, yo no entiendo qué está pasando aquí. Nosotros cantamos, pero, bueno, todos están cantando, yo también voy a cantar, pero no entiendo realmente por qué canto lo que canto. Yo he cantado, pero mi corazón no ha tenido esa paz después de recordarme el Evangelio. Yo he ofrendado, pero no he entendido que mi confianza tiene que estar en el Señor antes que en el dinero. Y hacemos las mismas adoraciones que este hombre, sin entenderlas. Tal vez estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero no entendemos por qué se tienen que hacer. O hemos dejado de darles la importancia que merecen. El texto nos dice algo muy importante. ¿Qué necesitamos para ser aceptos? ¿Qué es lo que necesitamos? El eunuco sabía que él no entendía las cosas. Él identificó en sí mismo su indignidad, que era incapaz. Pero la Biblia no dice que con eso ya estamos bien. Que nos demos cuenta de nuestra pecaminosidad no es suficiente para estar bien. De hecho, simplemente nos abre los ojos a nuestra condición. ¿Cómo tendría que haber sido este hombre para poder estar bien delante de Dios por sus propios méritos, por su condición, por ser quien era? La ley nos dice cómo. Él debió haber nacido dentro del pacto de Dios. Es decir, tendría que haber sido del pueblo de Dios, no un gentil, no un extranjero, no alguien ajeno, sino miembro del pueblo con el que Dios se quiso revelar. No porque la nacionalidad le daría la salvación, no porque el hecho de ser judío le iba a salvar, no, no es por eso, sino porque cuando él naciera en ese lugar, él iba a empezar a escuchar desde pequeño la ley.
Pero no solamente tenía que escucharla y aprenderla, él debía cumplirla desde pequeño, desde que nació, hasta toda su vida debió haberla cumplido a la perfección. Y además debió haber tenido también un cuerpo íntegro, como, como lo dice Deuteronomio. Tú tienes que tener un cuerpo perfecto para poder estar delante del Dios perfecto. Pero no solamente un cuerpo físico, sino también él debió haber nacido y tenido un cuerpo que no estuviera involucrado con el pecado. El estándar, dice la ley, para poder estar delante de la presencia y entrar al lugar santísimo, ¿cuál era? La perfección. Si él quería realmente estar cerca del Dios Santo, él debía haber tenido una vida perfecta. Se requiere que no exista en nosotros ninguna clase de imperfección para que tú y yo podamos estar delante de Dios. Eso es lo que dice la ley. Es lo que él debió haber hecho. Él debió haber estado así para ir ahí y que todo estuviera bien. Pero por otro lado, él hacía cosas sin entender, ¿no? Dios no acepta cualquier forma de acercamiento hacia Él. Y la teología reformada nos habla de algo. Nos habla del principio de la regulación de la adoración. Fíjense lo que dice la confesión de fe al respecto. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o cualquier otro modo no escrito en las Escrituras. No debemos adorar a Dios de acuerdo a lo que nosotros consideramos razonable o bueno, no porque sentimos o no sentimos, no porque así nos lo han dicho toda nuestra vida y yo tengo que hacerlo así, como lo hacía el etíope. Para poder acercarnos a Dios y entregarles la adoración que Él merece, Dios ha demandado cómo hacerlo a través de su palabra. Y el eunuco lo había hecho de una manera equivocada. Él lo hizo, dijo, bueno, si Él dijo que debemos acercarnos y entregar un sacrificio, que es un animal, un cordero, pues yo lo voy a hacer y entonces yo voy a estar bien con Dios, porque eso es lo importante, ¿no? Entregar un cordero es lo que importa, que lo sacrifiquen y yo voy a estar bien con Él. Y ya, es fácil. Pero no se trataba de eso. Él no entendía lo que había detrás de ese rito. No entendía lo que había detrás de la forma de adoración que Dios había estipulado. Y ese es el problema. Adorar según el principio regulatorio significa entender que cada elemento que Dios nos ha puesto para adorarlo, la lectura de la palabra que se debía hacer, por eso leía Isaías, los sacramentos que se hacían, la oración, los cantos, las ofrendas, no son actividades religiosas que Dios aprecia simplemente porque cuando tú las haces ya estás bien con Él, sino que son medios que Él ordenó, porque todos estos medios nos apuntan a algo más. El problema es que Él se olvidó de a dónde lo llevaban todas las cosas. Sin esa comprensión, la adoración más sincera sigue siendo una adoración equivocada, siguen haciendo obras. Él se quería acercar a Dios por medio de obras. Él debía ver a dónde le apuntaban todas estas cosas. Entonces nosotros somos como Él muchas veces. Somos pecaminosos como Él. Nosotros también necesitamos, para ser aceptos como Él, la perfección. Pensemos en algo. Imaginemos que hoy vamos delante de Dios. Y si hoy estuviéramos delante de Dios, ¿qué presentaríamos ante Él? ¿Qué le daríamos? ¿Qué le podríamos decir? Señor, yo he, yo he sido fiel a tu iglesia durante tantos años. Claro que yo podría estar aquí. No soy tan malo como otros. Yo he estado esforzándome. Entonces, yo creo que tú no me puedes alejar de ti, Señor. Yo he sido tan generoso con las personas que están a mi alrededor. Siempre ayudo a los necesitados. Entonces, tú deberías
ayudarme un poco, Señor. Yo no soy tan pecador como lo era antes, Señor, así que yo podría estar contigo. Yo podría permanecer aquí en tu presencia, porque yo no soy tan malo como otras personas lo son. Yo ayudo a mis hermanos. Es más, yo soy el miembro más fiel de mi congregación. Tú deberías estar contento conmigo, Señor. O por lo menos no estar tan enojado conmigo. Pero tenemos que entender algo. Nadie entra a la presencia de Dios con esfuerzos propios. Ninguna persona. ¿Por qué? Porque el estándar es demasiado alto. Es la perfección. Y el problema no solamente está en lo que hacemos, sino también en quién somos nosotros. Simplemente por ser pecadores, ya tenemos un problema enorme delante de Dios. Necesitamos que alguien resuelva nuestra condición que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos. Por eso dice el texto, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Él sabía que necesitaba ayuda. Él estaba urgente de una ayuda. Y el último punto es, Jesús es la respuesta. Todos hemos escuchado esta frase, pero es verdad. ¿La respuesta qué? Dice que el eunuco estaba leyendo Isaías. Después de leer Isaías 50, una porción del capítulo 53 de Isaías que dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco le dijo a Felipe, te ruego por favor que me digas de quién dice esto la palabra de Dios. ¿Quién es este hombre del que habla la palabra de Dios? ¿Es el mismo profeta o es alguien más? ¿Quién es este hombre? Por eso Jesús, Cristo, es la respuesta. El texto, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio. Felipe abre su boca y le enseña a leer la escritura correctamente. Él había estado leyéndola mal. Él pensaba en tantas cosas, pero jamás pensó que la escritura toda apuntaba a alguien. Leía la Biblia sin ver a Cristo una y otra vez. Él pensaba que por el hecho simple de leer la Biblia, ella estaba bien y estaba haciendo algo bueno y Dios tenía que bendecirlo. Pero la lectura en sí misma no es algo que te acerca a Dios. La lectura de la Biblia, cuando tú encuentras a Jesús, es lo que debió haber hecho Él siempre. Y eso es lo que le dice Felipe. Eso es lo que le empieza a decir Felipe. Eso es lo que dice el principio regulatorio en cuanto a la lectura de la palabra. Toda la escritura, toda la adoración, todos los rituales que el eunuco había estado practicando sin entender, apuntaban a una persona que es a Cristo. Felipe es muy probable que le haya dicho lo siguiente. Aquí habla de un cordero que fue sacrificado. No habla del cordero que tú acabas de llevar al templo, los muchos corderos. Esos corderos apuntaban a algo. Tú cuando los entregaste, tú debiste haber pensado en, es verdad, yo he fallado, yo debía morir, pero Dios entregó y manda un cordero que va a venir después, que ha sido prometido por todos los profetas. Tú debiste haber puesto tu confianza en él. Y ese hombre es Jesucristo. Y acaba de morir hace poco en la cruz. Eso es lo que Felipe le decía al eunuco. Tus ritos los estabas haciendo mal. Ellos apuntaban a alguien más, que era Jesucristo. Le dice, tú has visto la ley y te has mirado a ti llevando una vida ajena a todo lo que demanda Dios tanto tiempo, ¿no? Allá en Etiopía, en otra nación, con otras costumbres. Es por eso que dice el texto que su vida fue quitada de la tierra. ¿Por qué? Porque él murió, el hombre perfecto. Bueno, porque él sufrió
lo que la ley demandaba. El castigo de la ley fue sufrida por Jesucristo. Aquella puerta que tú, le dice Felipe al etíope, aquella puerta que te impedía cruzar y que si alguien la cruzaba siendo extranjero iba a morir, esa puerta fue cruzada por Jesucristo. Y Él murió en tu lugar. Él murió en tu lugar. Cristo cargó tu impureza, cruzó la puerta y murió para que ahora tú puedas entrar no solamente al atrio que sigue, sino hasta la presencia misma de Dios. Le dice, tú has visto que no puedes pertenecer al pacto, a la membresía del pueblo de Dios por tu condición. Pero ahora Jesucristo te da una nueva naturaleza, una nueva identidad. Él sí tuvo una vida perfecta, la que exigía la ley. Ahora tú puedes pertenecer al pueblo de Dios. Tú puedes entrar en la membresía de Dios, de su pueblo. Todos los rituales vacíos, toda la adoración incorrecta, el corazón que no entendía del etíope, Cristo vino a darle sentido a todo. Todas las barreras que la ley ponía, todas las barreras que la ley demandaba, fueron quitadas por este sacrificio, le dice Felipe. No porque la ley cambió, sino porque Jesús vino a cumplirla a la perfección en lugar de ti. Entonces, todas las demandas que decía Dios que tú tenías que cumplir, ahora están cumplidas. Tú puedes entrar y estar con Él para siempre. ¿Qué dice el texto después de que el eunuco escucha todas estas verdades del Evangelio? Fíjense, dice, y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que está diciendo el etíope? Tú me acabas de decir que Jesucristo arregla todo lo que yo tenía mal. Yo jamás iba a poder pertenecer al pueblo de Dios. Pero tú me dices que yo puedo hacerlo. Entonces aquí hay agua, Felipe. ¿De verdad tú me dices que yo puedo ser parte del pueblo de Dios a pesar de quien yo soy? El eunuco tenía esa realidad antes. Tú nunca vas a ser parte del pueblo por quien eres. Y ahora está. Es una pregunta con demasiadas. Todavía tenía dudas, ¿no? ¿Realmente será verdad que yo puedo ser parte del pueblo de Dios a pesar de quien soy? ¿Y qué dice el texto? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y en ese momento mandaron a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, dice, y le bautizaron. Y le bautizaron. Él tenía todo en contra de él, pero todo eso Cristo lo había resuelto ya. Ya no era un extraño, ya no era un impuro, ya no era alguien sin entendimiento. Dios ya lo había hecho acepto. Y entonces dice el texto que es bautizado. Es agregado al pueblo de Dios. El evangelio está llegando hasta lo último de la tierra, como dice. Nosotros veíamos la semana pasada cómo Dios, a través de los apóstoles, agregó a la membresía de su iglesia universal a Samaria. Ahora vemos que está agregando a un etíope. Dice que él sube del agua y que Felipe ya no está. Dice el texto 39. Subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Dice, y siguió gozoso su camino. Felipe ya no estaba, él sale del agua y está, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él entendió algo. Entendió que no fue Felipe, no fueron sus obras, fue Dios mismo quien lo acababa de añadir a su pueblo. Y es por eso que, si ustedes prestan atención, el texto inicia, Dios manda un ángel por Felipe para que salga. Felipe no sabía dónde tenía que ir, él se va. Después, cuando va en camino, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a este carro. Después,
el Espíritu Santo lo quita. ¿Por qué? Este texto quiere que nosotros entendamos que solamente la obra es de Dios. El único que puede hacernos aceptos delante de Dios es Dios mismo. Jesucristo está en su trono moviendo todas las cosas, orquestando toda esta salvación. Inclusive él mismo fue el que trajo al etíope desde su país. Lo hizo durante semanas caminar para que se encontraran en ese preciso momento, para que quedara totalmente claro que toda la obra es única y exclusivamente de Dios. No se puede, no existe otra forma. Dios tiene que hacer algo y Dios quiere hacerlo y Dios lo hizo. Dice el texto que él siguió gozoso su camino. Se va por el mismo camino en el que ya iba, en el mismo carruaje, en el mismo desierto, sin Felipe, sin el templo, sin los sacerdotes, sin los sacrificios, sin el altar, siendo eunuco todavía, pero dice que tenía gozo. ¿Qué fue lo único que cambió? ¿Quién creyó en Jesucristo? Ahora entendía de quién hablaba las escrituras que él leía. Probablemente las volvió a releer todas, porque él ya ahora entendía de quién trataban. Porque la presencia de Dios, que él pensaba que estaba en el templo, ahora iba con él, en la persona del Espíritu Santo. Claro que este hombre tenía que tener gozo. Ese gozo no era algo emocional, sino era algo, porque por primera vez en su vida, él ahora sí se había acercado a adorar a Dios verdaderamente. Ahí, solo, en el desierto. Esa es la buena noticia para el eunuco, pero también es para nosotros. Porque Cristo también es quien nos hace aceptos a todos nosotros delante de Dios, a pesar de quienes somos. Cristo es quien nos dio acceso a pertenecer a una iglesia local, a una membresía de su iglesia, a una presencia con su pueblo, donde antes también había barreras para nosotros a causa de lo que somos y lo que hacíamos. Dios fue el que así como con el etíope orquestó todas las cosas, también orquestó las cosas en nosotros, en nuestras vidas, mandó personas, movió cosas. Y alguien una vez nos dijo, ¿sabes qué? La Biblia se trata de Jesucristo. Tú has hecho todas las cosas mal, pero Jesucristo también quiere salvarte a ti. Y Él fue por todos nosotros. Y tal vez eso pasó hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy Dios sigue haciendo todas las cosas para que tú sigas aquí. Y lo va a seguir haciendo hasta el final. Solamente y únicamente somos aceptos delante de Dios por la obra de Jesucristo, nada más. Jamás pienses, y no deberías, y es algo terrible que pienses que es por lo que tú haces o por lo que dejas de hacer. Solamente se trata de la obra perfecta de Jesucristo. Jesús también nos añadió a nosotros al pacto donde antes estábamos fuera, donde sí había un letrero que no merecíamos entrar, donde nosotros aún no merecemos ser parte de una membresía de ninguna iglesia por quienes somos, pero Él lo hace posible. Y si eso es real, nosotros deberíamos ser como el etíope y tener este mismo gozo. Si realmente nos ha dado el privilegio de pertenecer a su iglesia, deberíamos ser agradecidos, porque no merecemos esto. Y si realmente somos agradecidos, ¿qué nos toca hacer? Bueno, pues cumplir nuestras responsabilidades. Valorar el hecho de que podemos reunirnos domingo tras domingo. Deberíamos ser agradecidos y cumplir cada responsabilidad que como miembros nos corresponde. En agradecimiento a lo que Él hizo. Es un privilegio que nosotros podamos pertenecer a una congregación. No es algo que te ganaste. Es algo que Él quiso hacer. Y en agradecimiento con gozo deberíamos hacerlo. En adoración, hermanos, aprovechemos cada domingo, cantemos con entendimiento, oremos entendiendo que no por orar estamos bien, sino que la oración es el camino que nos lleva a confiar en Él. Demos nuestras ofrendas sabiendo que Él es el que nos sostiene, no nuestro esfuerzo, no nuestro dinero, que es una forma de entregarle toda nuestra confianza a Él y dejar de confiar en nosotros. Escuchemos la palabra de Dios con un corazón humilde
sabiendo que es la forma principal en la que Él nos revela quién es Él. En agradecimiento, sigamos estudiando su palabra, siempre haciéndonos la misma pregunta que se hizo el etíope: ¿de quién habla este texto? Recordemos que solamente estamos aquí porque Dios envió a su Hijo por nosotros. Si no, estaríamos perdidos, alejados y camino a quién sabe dónde. Pero gracias a Dios que no es así. Por eso tú y yo deberíamos de darle gracias a Dios siempre.